Y frente a eso, la dirección política opositora no se puede conformar con tener una Comisión Nacional de Primaria, porque la Comisión Nacional de Primaria no es una dirección política, es eso, una comisión electoral. Un grupo de personas muy decentes, muy trabajadoras, encargadas de darle credibilidad a un proceso y organicidad a un proceso electoral. Esa es la Comisión Nacional de Primaria. Y una reunión de candidatos, ¿qué es? Bueno, exactamente eso. Una reunión de candidatos, es decir, de personas que cada una tiene un interés muy específico, que es derrotar a todos los demás. Son candidatos que están compitiendo por el amor de Dios. La posibilidad de que esas personas establezcan acuerdos de alguna manera duraderos en función de un objetivo común es una posibilidad muy limitada, porque ellos, repito, por definición son competidores, no colaboradores entre sí para el logro de un objetivo común. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo con esto? Bueno, que me parece estupendo que se reúnan los candidatos y que regulen algunas cosas que tengan que ver con la propia dinámica de las elecciones, en este caso las elecciones primarias. Me parece genial. Ahora, eso no sustituye la necesidad de que la oposición venezolana, y estoy hablando de la oposición venezolana, no solo de la llamada plataforma unitaria. La plataforma unitaria, como ustedes saben, es un sector muy respetable, pero un sector minoritario del total del conjunto opositor. Es necesario que la oposición venezolana tenga una instancia de mínima coordinación. Las direcciones políticas de la oposición venezolana, no los candidatos, porque repito, los candidatos por propia definición son competidores y llegar a acuerdos entre ellos es extremadamente difícil porque su principal objetivo es derrotar a todos los demás. Es la verdad. Entonces, una cosa es que se reúnan los candidatos y otra cosa es que haya un lugar, un espacio, una estructura donde las direcciones políticas se reúnan para discutir la política, para definir la estrategia, para acordar la táctica. Eso es absolutamente indispensable. ¿Saben por qué? Porque lo que viene de aquí al 2024 va a ser tremendamente más exigente que lo que hemos vivido hasta ahora. Y no pueden seguirse entendiendo por telepatía, ni hablando por los micrófonos, ni insultándose por las redes. Eso no es serio. Eso no es útil. ¿Entiendes? Entonces, repito, saludo esa reunión de los candidatos que hubo en el día de hoy, de los precandidatos que participan en el proceso de primarias convocado por la plataforma unitaria. Saludo también al excelente evento que hizo la gente de Alianza del Lápiz. Saludo también el esfuerzo importante que está haciendo la gente de Fuerza Vecinal por conversar con todos los candidatos y llegar a acuerdos que les permitan ubicar una propuesta en el sentido no de apoyar a un nombre, porque esto no se trata, no se está haciendo un casting para ver quién es más pico de oro o quién tiene mejor imagen telegénica, quién habla más golpeado. No se trata de eso, se trata de definir también una política. Y en ese sentido, lo que está haciendo Fuerza Vecinal me parece meritorio. Los felicito a todos. Pero, si quieren enfrentar con posibilidades de éxito la máquina que montó Maduro, porque lo que tiene Maduro es una máquina para conservar el poder. Ellos no saben qué hacer con ese poder. Sobre todo, no saben qué hacer para que ese poder tenga que ver con el bien común. Eso no lo saben y evidentemente no les importa. A ellos lo que les importa es el ejercicio del poder, la conservación del poder y la expansión de su propio poder.
Eso es lo que les importa y en ese sentido esa máquina es tremendamente eficiente. Competir con esa máquina, ganarle a esa máquina y poder gobernar después implica unos niveles de madurez y unos niveles de eficiencia política que no se resuelven, ¿no?, ni con una comisión electoral ni con una reunión de candidatos. Repito, tiene que haber una instancia. Si quieres que sea privada, no pública, si quieres que sea no de dirección política común, sino de mínima coordinación, ¿ves? Pero tiene que existir un espacio donde, repito, las direcciones políticas de oposición se pongan de acuerdo en 3 elementos fundamentales. 1, la definición de la estrategia. 2, la articulación de la táctica. 3, la capacidad de respuesta frente a los cambios, las provocaciones, las agresiones, las modificaciones del proceso, que va a haber, mira, como no tienes idea. Si quieren un ejercicio, si quieren tener un ejercicio victorioso, tienen que hacerlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es que país hay, vale, votos hay, país que quiere cambio hay. Lo que no tenemos, lo que seguimos sin tener, es una dirección política articulada que esté a la altura de un propósito como ese. Cuando son las 8:29, vamos a la siguiente pausa comercial. Vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con... ¿Qué pasó con el iPhone? Se congeló, entonces lo coloqué aquí en el... ¿Qué loco? Sí, en el otro teléfono. El sonido de tu audífono se me mete completico. Ah, sí. Ah, mucho, el bando potente tiene esto para que... No, tranquilo, pues te colocas allá. Ahora sí. Buenas noches, el doctor Joel García. ¿Perdón? Te escuchó bastante mal. Ahí cuando pasa eso, chulo. ¿Ah? Cuando se queda congelado así, tienes que sacar la aplicación. Ajá. O sea, que haces aquí así. Lo pones aquí y lo sacas. Ah, fíjate tú, gracias. Eso es como reiniciar la aplicación. Ah, ¿Ves? ok, perfecto. Entonces cuando lo pones ahí ya está en cero. ¿Aló, Joel? Ah, pero es que como que no tienes internet. Sí, sí, sí. Ok, Te quedo sin Te internet. pongo en línea. Ok, chévere. Sartán, carvedilol, atorvastatina, nebivolol, trimetacidina, olmesartán, clortalidona, furosemida, rivaroxaban y muchos más a precios jamás antes vistos. Aprovecha esta oportunidad. Vive saludable. Atención, mucha atención. En óptica Martínez en la Roosevelt, frente al elevado, en el centro comercial, Material 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819 y aprovecha esa locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es por tiempo limitado y ahora tenemos consulta de oftalmología Está pendiente. con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Convierte tus fines de semana en unas largas vacaciones. Posada Mansión Budget. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Budget, en el mismo Caribe de Boca de Chile. A solo 2 horas y media de Caracas. Te esperamos los 365 días del Vale, año. Boscan, saludos. Por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @ tu Posada Mansión Yoyet. Se le agradece al señor Fernando Sosa Leal. Ponerse en contacto con el Departamento de Administración de Radio Rumbos. A la brevedad posible. Tiene ya bastantes años de prestigio en Venezuela. Radio Rumbos, en el primer lugar de nuestro hogar. Son las 8
y 32 minutos. Publicidad. Y volvemos. Ingresa desde tu móvil o laptop a vozdeamerica.com e infórmate de lo que ocurre en Estados Unidos y el mundo. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, aseguró de Martín Rodríguez, Voz de América. En redes sociales informamos a cada instante. Desde la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, en la Voz de América. Búscanos como Voz de América, una fuente confiable de noticias. El comunicador popular, Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Vamos a cambiar de tema. Seguimos hablando de política porque desgraciadamente no les voy a decir, no les voy a mentir diciéndoles que estamos hablando de política y ahora vamos a hablar de administración de justicia. No, desgraciadamente no es así. Estamos hablando de política y seguimos hablando de política porque en la actualidad, desgraciadamente para todos los venezolanos, no solamente para los opositores, la administración de justicia se ha transformado en un instrumento para la persecución política, para el castigo a quien piensa distinto. Ese castigo está bastante más allá de lo que establece la normativa. Desgraciadamente ahora hay figuras exóticas, las llamadas condenas adelantadas. Es decir, agarran a una persona, la ponen presa por cualquier cosa, con cualquier pretexto, por cualquier motivo, y esa persona es sometida a un proceso judicial que puede durar años sin que avance, y cuando por fuerza de la inercia está a punto de llegar a una etapa conclusiva, entonces resulta que resetean el juicio y hay que empezar de cero, ¿no? Y la persona sigue presa. Eso es lo que llaman algunos condena adelantada. Bueno, en este fin de semana ocurrió una cosa, o se tuvo conocimiento de algo extremadamente grave, que es que esa condena adelantada, que ya afecta a una buena cantidad de presos políticos, se agrava. Ocurrió algo en el llamado Tribunal Tercero con competencia en materia de terrorismo. Le quitaron esas competencias a ese tribunal y eso al parecer hace que aproximadamente 45 presos políticos se vean severamente afectados porque sus causas al parecer van a tener que empezar a ser procesadas judicialmente desde cero. Es decir, volver a empezar el calvario, y en algunos casos ya esos juicios estaban prácticamente en etapa conclusiva. Es una materia delicada, es una materia que tiene ribetes de técnica judicial y por eso buscamos criterio experto. Tenemos en línea al doctor Joel García. Joel García es abogado, es docente universitario, formador de generaciones enteras de abogados venezolanos y es un defensor acérrimo de los derechos humanos. A él queremos preguntarle qué fue lo que pasó en ese Tribunal Tercero contra terrorismo y de qué manera lo que pasó allí afecta en efecto el derecho o los derechos de estas decenas de venezolanos. Buenas noches, Joel, gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Te escuchamos. Buenas noches, Hugo. Buenas noches a toda tu audiencia y gracias por este contacto. Sí, mira, efectivamente, una vez más estamos viendo lo que yo he denominado la justicia alternativa revolucionaria. La justicia alternativa revolucionaria existe en la mente no del Poder Judicial, no en las leyes, sino en cabeza de alguien que me imagino que está en el Poder Este viernes pudimos conocer que al juez tercero, lo que llama como juez tercero y con competencia para conocer delitos conexos al terrorismo, se fue despojada de esta competencia. Eso trae como consecuencia que todas las causas que él estaba conociendo en fase de juicio se interrumpen. Y entonces, debido a un principio fundamental del sistema acusatorio, como es el principio de inmediación, que establece que el juez que analiza, que observa, que mira, que escucha la evaluación de las pruebas, es el juez que debe decidir
Si a él le quitan la competencia, ya deja de ser competente para seguir conociendo esta causa, se rompe el principio de mediación y hay que esperar que el nuevo juez que se encargue de esta competencia en terrorismo conozca nuevamente la evaluación de esta prueba. Es decir, el juicio es como que no existió, no sirve, pues, y hay que comenzarlo a hacer desde la apertura de juicio oral. Pero quiero hacer un informe. La competencia es materia de orden público. ¿A qué se refiere esto para que lo oyentes entiendan? Cuando decimos que alguna norma es de orden público, es que no afecta convenios de relajamiento por parte de los que están involucrados. La competencia tiene que ser atribuida por ley. Es decir, cuando vemos delitos que atentan contra la violencia contra la mujer, hay tribunales y jueces creados para esa jurisdicción. Cuando vemos los delitos, por ejemplo, que cometen los adolescentes, existe una jurisdicción de penal que juzga a los adolescentes, porque hay jueces y leyes y tribunales creados para ellos. Pero la competencia contra el terrorismo no es creada por ley, sino por una resolución del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, es una competencia que está al margen de la ley. Más allá de que la competencia no está atribuida a un tribunal, a un órgano jurisdiccional, sino que está atribuida a una persona. Las competencias son para los tribunales, no para las personas. Esos tribunales van a estar ocupados por un juez. Y el juez que ocupe ese tribunal tendrá las competencias que tenga atribuida ese tribunal. Pero en el caso de la competencia de terrorismo, es atribuir una persona y precisamente es para que suceda lo que está sucediendo. Que cuando le da gana, quitan, ponen, se la dan a uno, a otro. Eso no existe en ningún otro país. Eso existe solamente en la justicia alternativa revolucionaria. Estamos conversando con el doctor Joel García. El doctor Joel García es, repito, abogado, es formador de generaciones completas de abogados venezolanos en su ejercicio como docente universitario y es defensor de los derechos humanos. Joel, de las causas que tú manejas, de los casos en los que tú actúas como defensor, ¿cuántos se ven afectados por esta situación lamentable de extensión de esta irregular condición de condena adelantada? De las causas que yo llevo, se ha afectado uno, el periodista Roland Carreño, pero se han afectado muchísimos más, como el activista por derechos humanos Javier Tarazona, estaba allí, y otra serie de venezolanos que están siendo juzgados por terrorismo. Estamos hablando alrededor de 45 personas que estaban en etapa para concluir ese juicio. En el caso de Roland Carreño, solamente faltaba una sola audiencia para emitir conclusiones y de una vez después tomar la decisión. Una sola audiencia, que era precisamente este jueves que viene, pasado el jueves 20. Sin embargo, tenemos entendido que el día jueves pasado fueron llamados jueces con competencia en materia de terrorismo, en Tribunal Supremo de Justicia, que se reunieron, conversaron, vieron los pros, los contras, y el viernes decidieron tomar la decisión con el juez Aquiles Vera, que era el juez tercero con competencia en terrorismo. Yo quiero advertir que esta decisión, por ejemplo, contra el caso Robert, que lo conozco perfectamente, tiene que venir y fundamentada en que ahora no ha podido probar nada. Todo lo que han presentado en el tribunal, todo ha sido desnudado, desvirtuado, y incluso trataron de presentar una delación de una persona, que esa delación fue una delación cuando la persona delata a otra, una declaración que está marcada con tortura dentro de las instalaciones del CNI, y así lo hicimos saber al tribunal que esa delación no es válida porque está marcada bajo tortura, porque así mismo lo confiesa la persona, porque incluso denunció ante la Dirección de Derechos Humanos de la Fiscalía que fue torturada para que dijera y declarara en contra de Roland Carreño. Entonces, el testigo estrella también, que es el testigo que dice que yo, cuando a las personas le cautaron un fusil, ese testigo estrella nunca apareció. Ese testigo desapareció. Entonces, no hay cómo condenar a Roland Carreño y por eso interrumpe para mantenerlo preso, porque necesariamente tenían que exponerlo. Ahora, no lo tengo confirmado, pero tengo información bastante cercana a la verdad, que me dice que el día jueves de una madrugada fue detenido una persona
muy allegada a Robert Correño, que trabajó con él, creo que fue en el Nacional, cuando fueron en este diario, el Nacional, y está haciendo después está decidida y la quiere involucrar en el caso de Robert Correño. Y me imagino que también como esta relación no les resultó porque le damos la víctima, quieran hacer otra algo. Estaremos admitiendo y estaremos informando sobre eso. Conversamos, repito, con Joel García, abogado y defensor de los derechos humanos, a propósito de esta situación que afecta en principio a por lo menos 45 presos políticos cuyo juicio estaba por concluir, y en muchísimos casos por concluir necesariamente con absolución, porque no encontraban cómo probar las cosas de las cuales estaban acusando, los cargos de los cuales estaban acusando a estas personas. Entonces la manera, nos dice el doctor Joel García, la manera de mantenerlos presos es reseteando el juicio y empezando de cero todo el calvario judicial. Joel, explícanos lo siguiente, por favor, para ilustrar a nuestra audiencia sobre este tema. El gobierno tiene hoy un conjunto de presiones a nivel internacional bastante importantes sobre el tema del funcionamiento del aparato judicial. Es conocida ya la decisión de la Corte Penal Internacional de autorizar la continuidad de la investigación que abrió el fiscal Cam de ese altísimo tribunal internacional. Una de las razones es que en la investigación de muchos casos la maquinaria del sistema judicial no se mueve. Pero te pregunto, todo esto que está ocurriendo sobre estos casos, es decir, no que no se mueva, sino que se mueva para mal, ¿no? Que se mueva el aparataje judicial no para culminar los procesos de administración de justicia, sino más bien para entorpecerlos y resetearlos. Esto no forma parte de las cosas que terminan deteriorando aún más la posición del gobierno, por ejemplo, ante la Corte Penal Internacional. Por supuesto. La sala de cuestiones preliminares acaba de autorizar a organizar que continúe con la investigación. Y precisamente el crimen de lesa humanidad, el crimen de persecución, perdón, es un crimen también investigado por el Estatuto de Roma. Precisamente hoy se han cumplido 20 años de haberse aprobado el Estatuto de Roma. Y esos recargos procesales intencionados, solo, por supuesto que son parte de esta persecución política y la utilización de la justicia, entre comillas justicia, como instrumento para esta ejecución. Además de que denota claramente que el Poder Judicial de Venezuela no está al poder porque no tiene autonomía, no tiene independencia. El alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas hace poco en su discurso habló sobre Venezuela y siguió hablando de Venezuela y cometiendo violaciones a los derechos humanos. Pronto hablará la misión de determinación de hechos sobre el caso de Venezuela, igualmente va a decir lo que está pasando y lo que sigue pasando en Venezuela. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de una vez ha pronunciado. Todo esto es más leña al fuego. Pero pareciera que estos personeros no les importara. Pareciera que ellos ven como muy lejano que la justicia le puede tocar la puerta. Y para que los ciudadanos que están escuchando en este momento, la Corte Penal está investigando. Y cada dilación que el gobierno hace, apelando, retardando, poniendo el obstáculo a la investigación de la Corte Penal, lo que traduce es que Venezuela no tiene voluntad ninguna para perseguir, enjuiciar y condenar a los autores materiales y menos a los supervisores o cadenas de mando que autorizaron o ordenaron estos crímenes de lesa humanidad. Eso es más leña al fuego. Yo no tengo dudas y en eso confío, ojalá que Dios me permita verlo, que la Corte Penal Internacional tendrá que buscar necesariamente no solo a los autores materiales, sino a la cadena de mando. Joel, queremos agradecerte altamente que nos hayas regalado estos minutos y que hayas nutrido la opinión y el conocimiento de nuestra audiencia sobre este tema que ciertamente es de alto interés público, porque, ojo, así como ocurre con los presos políticos, con los presos comunes también hay una inmensa cantidad de lesiones a los derechos de la población, y tenemos que recordar algo: todo el mundo es inocente hasta que un juez determine con sentencia firme lo contrario.
pero si ese juez no lo hace, porque los juicios no terminan nunca, y si están a punto de terminar los resetean, entonces bueno, ¿en qué país estamos? Muchísimas gracias, Joel, buenas noches. Gracias a ti, tú. Fuerte abrazo para ti. Joel García, abogado, formador de generaciones enteras de abogados venezolanos, defensor de los derechos humanos, explicándonos por qué esto que está ocurriendo no es simplemente un accidente, un incidente burocrático, una travesura de alguien, es una lesión terrible al derecho de muchísimos venezolanos, los que están encausados, los que son objeto de estos procesos judiciales, y también es una lesión gravísima al sistema de administración de justicia, es decir, es una lesión muy grave a nuestra estructura republicana de gobierno, a nuestro sistema de vida y a cada uno de nosotros, porque en cualquier momento, con motivo o sin él, ¿no?, cualquier venezolano puede formar parte, pues, de las estadísticas terribles de las personas que caen en manos de esta maquinaria que, repito, desgraciadamente actúa no para salvaguardar derechos, sino para, como en este caso, violentarlos. Cuando son las 8:47 minutos, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Publicidad y volvemos. Conéctate con La Voz de América desde tu móvil o en tu laptop. Escribe en vozdeamerica.com y entra a un mundo de información. Vozdeamerica.com. Somos tu fuente de información internacional. Vozdeamerica.com, un mundo de información y una fuente confiable de noticias. De la Casa Blanca reporta Jorge Agobiano, de la Voz de América. Ángela González, Voz de América, Nueva York. José Parralete, Voz de América, Miami. Vozdeamerica.com. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con tres noticias. Disculpen ustedes si las etiqueto de manera un tanto libre, ¿no? Pero me parece que una noticia, una de ellas es muy buena, la otra es muy mala y la otra no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. Vamos a empezar por esta última. La noticia que no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario, es la noticia referida a la presencia de la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez en la ciudad de Bruselas con motivo de la reunión de la cumbre entre el CELAC, es decir, la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe, y la Unión Europea. Hay gente que dice, caramba, pero ¿qué hace allí Delcy Rodríguez? Ella no estaba sancionada por la Unión Europea. Esto no es una burla a las sanciones que la Unión Europea había establecido. Esto no es una victoria política del régimen de Maduro, etcétera, etcétera. Incluso yo he visto a alguna gente informada más que la media, que dicen, bueno, efectivamente, en el año tal, la señora Rodríguez, en el año 2018, la señora Rodríguez fue sancionada por la Unión Europea. En el año 2020, la señora tranquila, ejerciendo su condición en esta importante cumbre en Bruselas. Eso habla, pues, de un supuesto avance del gobierno. Quiero decirles que no es así. No es así. La reunión en Bruselas, la reunión entre la Unión Europea, la cumbre entre la Unión Europea y la CELAC, es una reunión que tiene fuero diplomático internacional. En consecuencia, las personas que asisten a esta reunión, en tanto que representantes de los gobiernos que están convocados, y el gobierno de Venezuela está convocado porque forma parte de la CELAC y en consecuencia forma parte de esta cumbre, estas personas están exentas, ¿no?, de otras regulaciones porque van a un cónclave internacional. Es como cuando hay reuniones de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas, sí, se realiza en Nueva York,
y a veces han acudido jefes de Estado sobre los cuales pesan medidas judiciales en su contra, ¿no? Y la persona va allá, pero va para allá porque, así como por ejemplo las embajadas, ¿no? Son territorio que no pertenece al país donde queda la embajada, sino que pertenece al país representado por la embajada. Bueno, estas reuniones de la ONU en Estados Unidos no están regidas por las leyes norteamericanas, sino que tienen un fuero diplomático especial. Lo mismo pasa con esta reunión en Bruselas, esta cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Así que no es ningún triunfo de la diplomacia de Maduro, ni es una derrota tampoco de ellos. No, es una cosa normal en ese sentido. Esta es la noticia que no es ni buena ni mala, sino todo lo contrario. La noticia mala. Ayer arrancó una marcha de más de 1,000 personas desde el sur de México hacia Estados Unidos. Son migrantes que piensan desafiar, migrantes que ya, por cierto, sobrevivieron al paso terrible del Darién y que ahora piensan desafiar todos los peligros que hay atravesando México, sobre todo el drama de interactuar con los grupos armados, los ejércitos privados de los cárteles de la droga que dominan el norte de México y llegar hasta la frontera norteamericana. Para nosotros la tragedia es que esa es una marcha de venezolanos, migrantes venezolanos, hombres, mujeres, ancianos, niños, muchísimos niños y niñas forman parte de ese torrente humano que ya ha vencido tantos obstáculos y que ahora van a desafiar estos peligros. Es terrible la noticia, sobre todo es terrible en sí mismo y es terrible lo que connota que independientemente de la propaganda del gobierno venezolano, independientemente de las medidas restrictivas que ha tomado el gobierno norteamericano en materia de migración, independientemente de todo eso, el flujo migratorio ilegal no se ha detenido, no se ha revertido, no ha disminuido. Por el contrario, se ha incrementado, con todo lo que eso significa en términos de dolor, con todo lo que eso significa en términos de peligro, con todo lo que eso significa en términos de víctimas. Yo creo que aquí ya ha sido expresado pues en diversos tonos y de distinta manera cómo esto debiera llevar al gobierno venezolano a dejar de desconocer la gravedad, magnitud e importancia del tema migratorio y atender a su esencia, a sus causas profundas, que es la situación venezolana. Si tú no resuelves el drama acá en Venezuela, no se va a parar el flujo migratorio. También está el tema de las sociedades de los países de acogida y los países de tránsito. El tema en Norteamérica, ciertamente en algún momento habrá que decirlo con toda claridad, no es estableciendo ni muros físicos ni muros burocráticos como se resuelve este asunto. Por el contrario, cada vez que colocas un nuevo obstáculo, lo que haces es más jugoso el negocio de las mafias de la trata de personas. Cada vez que el gobierno norteamericano crea una nueva traba para el ingreso que pudiera ser legal de los migrantes, entonces los coyotes, las mafias, las organizaciones de trata de personas incrementan sus precios, es decir, incrementan su volumen de negocio y se hacen más peligrosos y se hacen más poderosos. Y también está el tema de los países de tránsito. Lo que está ocurriendo en México, bueno, se acaba de cumplir
un nuevo aniversario de la tragedia que ocurrió en Ciudad Juárez, donde murieron venezolanos, donde fueron quemados vivos varios migrantes, entre ellos venezolanos. Y lo más terrible de todo esto, amén de la ya horrenda situación del sacrificio, de la muerte de estas personas, lo más terrible de todo esto es que los sobrevivientes son obligados por el gobierno mexicano entonces a regresar a ese país del cual huyeron, porque no tenían condiciones, porque no tenían cómo mantenerse en esa sociedad ni en ese país. Entonces, repito, el problema del país de origen, el problema del país de llegada, el problema de los países de tránsito, y mientras tanto 1000 venezolanos, hombres, mujeres y niños, marchando desde el sur de México rumbo al río Bravo, rumbo a la frontera con Estados Unidos, atravesando todos los peligros que tienen que pasar. Bueno, y nosotros no podemos ver eso como que se tratara de un capítulo de National Geographic. No se trata de un especial de Discovery Channel. Se trata de gente nuestra, se trata de sangre nuestra. Dejo de último la noticia positiva. Cumple 7 años la organización Alimenta la Solidaridad. 7 años donde estas personas muy jóvenes, por cierto, activistas sociales muy jóvenes, han hecho de todo para construir más de 200 comedores populares en todo el país. Y en estos comedores populares, centenares de miles de personas, fundamentalmente niños, han logrado escapar al monstruo del hambre. Mi palabra de respeto, mi palabra de felicitación, mi palabra de estímulo a estos muchachos que convirtieron en realidad este sueño que alguna vez fue solo eso, una idea. De ahí pasó a ser un proyecto, de ahí pasó a ser esta realidad. 200 comedores. Ustedes no se imaginan la logística, el esfuerzo inmenso que significa mantener esto abriendo sus puertas todos los días para dar eso, un plato de comida caliente a quien más lo necesita, a quien no tiene otra manera de conseguirlo. Es un esfuerzo gigantesco y estos muchachos lo hicieron, lo lograron y lo mantienen, que es lo más importante. En estos tiempos de alta inflación, en estos tiempos en los que antes cualquiera donaba en una emergencia agua potable, hoy una botellita de agua potable o un galón de 5 litros cuesta un ojo de la cara. Agua, estoy hablando de eso, de agua. Imagínense ustedes lo que es llevar comida caliente y llevarla a los espacios donde están los más humildes. Hace 18 años nosotros creamos el Radar de los Barrios. Cuando digo nosotros me refiero a un vasto movimiento de dirigentes populares. Bueno, eso abrió la puerta, eso abrió la llave para que luego muchas otras iniciativas entendieran y se ubicaran en ese espacio, el espacio de los sectores populares, en el espacio donde vive, sufre y lucha la inmensa mayoría de los venezolanos pobres y empobrecidos. En ese sentido yo felicito a estos valerosos muchachos de Alimenta la Solidaridad. Cuando son las 8:59 minutos nos despedimos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el mago Ángel Villalobos. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Choto Realba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza de la unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Chuo Torrealba, en La Fuerza es la Unión. Todos